Ahora queremos darle cabida, darle la entrada a nuestro amigo crítico de cine venezolano, Alfonso Molina. A Alfonso Molina lo conocimos hace unos 3, 4 años en un festival de cine en Bogotá, invitado por Henry Laguado. Nos había invitado a mí por Colombia y a Alfonso Molina por Venezuela, e hicimos parte uno y otro de jurados diferentes categorías. Me pareció impresionantemente importante el maestro Alfonso Molina, toda vez que con el diálogo, con la conversación con él durante largas jornadas de cafetería, descubrí que era un hombre que había hecho muy grandes aportes a la teoría cinematográfica en su país. Tiene publicaciones, tiene varios libros de crítica y tiene libros sobre autores emblemáticos del cine latinoamericano, como el caso de su libro sobre Román Chalbaud. Alfonso Molina, hablando sobre el problema de la pandemia, trazó sus pensamientos hacia lo que significa este evento social, sanitario a nivel mundial, para mezclarlo con el fenómeno de la crítica de cine, y nos hizo un trabajo interesantísimo, importantísimo, muy bello, que lo tituló El análisis cinematográfico en los tiempos que corren. Obviamente no se limita a hablar de títulos de películas en particular, sino de la forma como ahora por estos medios se está pudiendo hacer, establecer, entablar la crítica de cine. Y obvio, a algo que apunta él muy interesante, es a la relación entre el crítico y el receptor. Un aporte interesantísimo que vamos a valorar mucho en nuestro 21º Encuentro Nacional de Críticos y Periodistas del Cine. Bienvenido, maestro don Alfonso Molina. Hola amigos, hola colegas, ¿cómo están? Mi nombre es Alfonso Molina, soy crítico del cine venezolano, radicado desde hace 6 años en Bogotá. Y bueno, tengo raíces colombianas en mi familia, por supuesto. Hoy quiero leerles mi ponencia, mi breve ponencia, que he titulado, los voy a leer porque la verdad que no tengo tan buena memoria, así como para decirlo una sola vez. La he titulado El análisis cinematográfico en los tiempos que corren. En los últimos años, la producción audiovisual en el mundo ha crecido y se ha diversificado de manera extraordinaria. Y casi automáticamente, las formas de acceder a esa producción son cada vez más ilimitadas. El presente de la imagen y el sonido es sorprendente. Hace 20 años, en los albores de este siglo, se especulaba en los centros de producción de Estados Unidos que poco a poco las cabinas de proyección de las salas iban a desaparecer y que las imágenes y los sonidos que apreciáramos en las pantallas provendrían de un satélite que borraría las fronteras nacionales. Es decir, tener un DirecTV en la sala de cine, por decirlo de una manera inexacta, simplista. Era el futuro de la globalización audiovisual bajo la hegemonía de Hollywood. Desde luego, 2 décadas atrás, los analistas pensaron que las salas de cine seguirían existiendo como una de las piezas claves de la cadena de valor de la industria audiovisual, aunque ahora de forma digital. Ya no se escucha el sonido de los proyectores, ni se rompen las copias por tanto uso y ese tipo de cosas que veíamos antes. Yo diría que se acabó la era del cinema paradiso. Pero nadie supuso en esa época que hoy transitaríamos los confusos caminos de esta pandemia, y la cuarentena, y el distanciamiento social, y todas las limitaciones que hemos vivido durante poco más de 6 meses. Y mucho menos era previsible en aquellos días
que durante 6 meses continuos de 2020 veríamos películas y series, deportes y oficios religiosos, discursos políticos y conciertos, noticias y consultas médicas, sesiones académicas y reuniones de negocios, sin salir de casa. La pantalla de una laptop, el teléfono inteligente y el televisor del salón familiar se han convertido en nuestras vías de acceso a la mayor cantidad de data disponible. Se realizó la consagración del streaming, la consolidación de Netflix, Amazon Prime, DirecTV, HBO Go y otras plataformas de transmisión nos trajeron el mundo a los hogares, sin distingo de riquezas o clases sociales. Hasta los estratos más bajos, Internet ha calado, aunque sea desde un cibercafé. En esa data hay que incluir al cine, o lo que prefiero llamar el hecho cinematográfico, porque este se refiere a algo más que una película. Es arte, industria, comunicación. Todo dentro de un proceso complejo y heterogéneo que se expande en el orden. Y sobre todo, debo enfatizar el papel de la percepción de ese proceso, sin límite alguno. Hay productos para todos, desde los héroes de Marvel y DC esparcidos por todo el mundo, hasta la irrupción del cine surcoreano en los mercados occidentales. Se torna difícil definir las rutas de esa percepción. En las plataformas de streaming, a diferencia de las salas de cine de hace 30 o 40 años, cuando la producción de Hollywood hegemonizaba todos los mercados, en esas plataformas se encuentran producciones de todas partes del mundo. Es decir, yo creo que se ha diversificado la oferta. A principios de los años 90, Richard Schickel, quien era en esa época crítico de la revista Newsweek, contemplaba en varios textos teóricos que el dominio de la producción de Hollywood en escala planetaria se debía a la unificación de los códigos de percepción impulsada por la propia industria para homogeneizar el impacto comunicacional. Definió así el perfil del espectador unificado. Lo llamó Mr. Nobody. Ese señor nadie podía estar en Seattle, Chicago, Atlanta, es decir, cualquier ciudad de Estados Unidos, pero también en Budapest, Estambul, Ciudad de México, Osaka, Caracas, Manila, Nairobi y Pereira. Más allá de las diferencias nacionales, étnicas, religiosas, culturales o socioeconómicas, el llamado discurso dominante, entre comillas, confeccionó a su medida su propia audiencia. En esa época, Schickel calificó como perversa la globalización del cine. Y yo creo que no le faltaba razón. No obstante, era imposible que el respetado crítico norteamericano previera que esa misma globalización perdería su condición homogeneizada en pocas décadas. Sin duda, la industria más importante en términos económicos sigue siendo la de Hollywood, pero hoy no tiene la capacidad de ofrecer producciones que satisfagan las desmesuradas necesidades de programación de las plataformas de streaming. Puede alimentar las áreas en el planeta, con suerte desigual en las taquillas, pero la demanda del producto audiovisual ha crecido de manera insospechada, y todo gracias a Internet. Desde hace años, las nuevas generaciones se acostumbraron a ver cine en páginas como Cuevana 3, ignorando los derechos de autor y la compra del boleto. Accedían a Cuevana 3 de manera directa y personal, usualmente en la pantalla del laptop. Hoy son muchas las páginas web con una oferta cinematográfica desbordante, con títulos de todos los géneros, temáticas y nacionalidades. Desde luego, hay mucha basura, pero también obras de indudable calidad. Bueno, ahora lo que yo considero es que los tiempos cambian para la crítica. Permítanme este tono más personal. Cuando comencé a escribir sobre cine en el dominical suplemento cultural del diario venezolano Últimas Noticias en 1974, y luego en mi columna diaria Cámara Lenta
desde 1977 del Nacional, que a mi juicio es el diario más importante de Venezuela, sobre todo en aspecto cultural, fundado por el escritor Miguel Otero Silva. En esa época comencé a establecer un vínculo con el lector exigente, que iba más allá de las parándolas y le interesaba el cine como creación. Desde su fundación en 1943, el Nacional se convirtió en el diario de la cultura y de los sectores intelectuales venezolanos. Sin embargo, entendí que en un medio de circulación masiva no podía escribir simplemente la película de Bergman, sino que debía escribir la película del director sueco Ingmar Bergman para garantizar la comprensión cabal del lector. Siguiendo las recomendaciones del veterano periodista, escritor y crítico de cine argentino Tomás Eloy Martínez, que vivió en Venezuela en varios años, él afirmaba su consejo: en cada línea una información y en cada párrafo una reflexión. Siguiendo esa recomendación, logré establecer un vínculo efectivo, y yo diría también que afectivo, con mis lectores. Luego analicé películas en programas de televisión y en radio utilizando el mismo criterio. Cambié el tono cuando comencé a escribir en la revista Encuadre, especializada en cine y fotografía, editada en los años 80 por el Consejo Nacional de la Cultura, el lector de la revista, mucho más exigente, definió el lenguaje de la crítica. No hacía falta escribir la película del escritor sueco Ingmar Bergman, simplemente Bergman. Él ya sabe de lo que estábamos hablando. Cuando escribí Memoria Personal del Largometraje Venezolano, que publicó la Fundación Cinemateca Nacional en 1998, y luego Cine, Democracia y Melodrama, El País de Román Chalbaud, publicada por la editorial Planeta Venezolana 2001, trabajé con un lenguaje más amplio y más libre para conocedores del cine venezolano. Y ahora algo así mucho más especializado, más particular. Con la llegada del nuevo siglo y el arribo de Internet, las condiciones de la crítica cambiaron. Ya no se trataba de establecer una relación con un lector de periódicos o revistas, de televisión o radio, sino de un navegante que borraba las fronteras a través de la web. La sed de conocimiento fue más allá de los países, los idiomas, las culturas, y el cine fue un importante protagonista de este proceso. Y por supuesto, la crítica también cambió. Cuando la creación de contenidos para la red dejó de ser un asunto de especialistas, surgió en 2005 la gran ola de los blogs, es decir, las páginas web personales. Algo así como la democratización de Internet. En esa época se decía que cada día nacían 300 blogs y al día siguiente cerraban 350. Era una situación muy frenética. Hubo blogs de todo tipo, de autoayuda, literatura, gastronomía, política, etcétera, y también de cine. Esa identidad definió un nuevo lenguaje entre el analista y sus lectores, con un feedback inmediato. En 2002, yo abandoné mi columna del Nacional y tras unos años de descanso, 20 y pico de años escribiendo todos los días, fundé en 2006 Ideas de Babel, como un blog de cine personal. Pero pronto, con los artículos de mis amigos y colegas que me mandaban sus colaboraciones, se convirtió en un portal de literatura, teatro, cine y desde luego política en la Venezuela de Hugo Chávez. Mucho más completo como medio y con la participación de varias firmas importantes. Dejó de ser el blog de Alfonso Molina y se convirtió en el portal del valor de la crítica, y no solo de cine. En el mundo y en América Latina surgieron portales dedicados al análisis de películas y de los hechos y procesos cinematográficos. Algunos son expresiones digitales de medios físicos tradicionales, pero la tendencia es cada vez más virtual. El viejo lector de la prensa tradicional nacional ha dado paso a los navegantes en busca de contenido en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento además. Surgieron portales de gran calidad y otros no tanto, la verdad. Pero yo simplemente no debo de visitar
www.elespectadorimaginario.com o www.elantepenultimomohicano.com, que a mi juicio son dos portales de cine bastante completos, muy variados, heterogéneos y completos. Hoy escribo sabiendo que mi lector está en Caracas, pero también en Bogotá, en Buenos Aires, Lima, Madrid, Miami, Santiago, etc. Se acabó el localismo y viva la universalidad. Y aquí hay un capítulo especial que es las redes sociales. En febrero de 2004, Mark Zuckerberg no sospechaba los alcances que su creación Facebook iba a ejercer en el mundo, sobre todo en los sectores más jóvenes. Fue el punto de partida para la expansión de otras redes sociales como Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, los canales YouTube o Private Core. A través de ellos se forjaron amistades, se identifican afinidades, se crean grupos con intereses similares, pero también se pueden crear tendencias de opinión, impulsar un negocio, atacar a un candidato presidencial o impulsar o estimular, por ejemplo, el odio xenófobo. Las redes sociales se revelaron como los instrumentos fundamentales en la formación de opinión pública. Y el análisis cinematográfico no ha sido ajeno a este proceso. Aunque yo quiero añadir que es importantísimo el manejo que se le dé a estas redes sociales. Porque se puede publicar una crítica en Facebook y establecer grupos de chateo. Igual sucede en WhatsApp o en Twitter o en Instagram. Aunque en estos últimos los argumentos de la crítica lucen más precarios. Pero pueden establecer vínculos digitales con otras páginas web con el texto completo. Quiero decir con esto que en algunas redes sociales la argumentación de un análisis cinematográfico se torna prácticamente imposible y se reduce, digamos, a frases, a consignas, como a titulares. Y realmente lo que el análisis cinematográfico busca es la reflexión y el debate. Donde se ha desarrollado más esta formación de opinión son los canales de YouTube, por ejemplo, donde abundan críticas de gastronomía, letras, artes escénicas, artes plásticas, grabadas en video, economía, política y cine. Son opiniones individuales, grabadas en video, repito, difundidas en cualquier parte y a cualquier hora. No se les llama analistas de películas o series, sino influencers. Estos influenciadores han establecido comunidades de seguidores que siguen sus opiniones, aunque no alimenta el debate crítico y hay poco intercambio de opiniones. Es más bien, eso es lo que llamábamos antilíderes de opinión. Y que les falta, digamos, establecer la discusión, el debate en ese análisis. El análisis sobre el hecho cinematográfico continúa en los viejos y nuevos medios. No ha concluido. Más bien se ha ampliado. Y algo muy importante, ha escapado a las limitaciones que Hollywood imponía 2 décadas atrás. Es un aporte a la libertad creadora. Bueno, estos son los textos que yo quería compartir con ustedes y que podamos debatir el próximo domingo a las 5 de la tarde y conocer a los otros colegas que vamos a participar en esa conversa. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Alfonso Molina. Chao.